worship. Zion is a place of praise. Zion is the dwelling of the Lord. So let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. So let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God. For the ark of testimony, sing His name. So let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. So let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God. For the ark of testimony, sing His name. He taught us how to dance, to celebrate with all we have, and we dance to thank you for mercy. Let's go. He taught us how to shout, to lift your name in all the earth, and we'll shout to the praise of your glory. Hallelujah! It's the overflow of our forgiven soul. And now we sing God. Let's go. Our hearts cannot stay silent. We'll be a dancing generation, dancing because of your great mercy, Lord. Your great mercy, Lord. We'll be a shouting generation, shouting because of your great glory, Lord. Your great glory, Lord. Your mercy taught us how to dance, to celebrate with all we have, and with dance to thank you for mercy. Yes, Lord. He taught us how to shout, to lift your name in all the earth, and we'll shout to the praise of your glory. It's the overflow of our forgiven soul. And we'll be a dancing generation, dancing because of your great mercy, Lord. Your great mercy, Lord. We'll be a shouting generation, shouting because of your great glory, Lord. Your great glory, Lord. It's the overflow of our forgiven soul. And now we've seen that our hearts cannot stay silent. It's the overflow of our forgiven soul. And now we've seen that our hearts cannot stay silent. And we'll be a dancing generation, dancing because of your great mercy, Lord. Your great mercy, Lord. And we'll be a shouting generation, shouting because of your great glory, Lord. Your great glory, Lord. It's the overflow. It's the overflow of our forgiven soul. And now we've seen God. Our hearts cannot stay silent. It's the overflow of our forgiven soul. And now we've seen God. Our hearts cannot stay silent. And we'll be a dancing generation, dancing because of your great mercy, Lord. Your great mercy, Lord. We'll be a shouting generation, shouting because of your great glory, Lord. Your great glory, Lord. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. Lord.
Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. Muy buenas noches, amados hermanos. Es un gusto, un gozo de poder estar con todos ustedes en esta noche. Hoy vamos a tener nuestra última sesión de este año 2024 en estas reuniones de miércoles. Estamos también, no sé si estamos cerrando el tema de cimientos, aún voy a estar revisando, pero sí es la última sesión que vamos a tener este año. Les pido una disculpa, si espero puedan escuchar. Estamos haciendo un esfuerzo para hablar, así que si no me escuchan, díganme para hablar un poco más fuerte. Bien, en las sesiones pasadas, toda esta serie se ha llamado Cimientos. ¿Qué son los cimientos? Bueno, son los fundamentos sobre los cuales una vida cristiana se va construyendo. Y la razón de esta serie es porque eh, creo que vamos a necesitar, hermanos, herramientas para compartir con otros y tal vez también para nosotros de reafirmar cosas que no sé si teníamos claras, ay, de hacer las cosas sencillas, de tratar de explicar las cosas, de por qué hacemos ciertas cosas, por qué oramos, por qué leemos, por qué cantamos, qué es ser salvo, qué es el arrepentimiento, qué es nacer de nuevo. Todas estas cosas lo hemos visto en esta serie de cimientos que el Señor quiere que caminemos libres en Él, quiere hacernos libres. Y estamos viendo esta última parte de esta serie que se llama el Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? En la primera parte definimos qué es el bautismo del Espíritu Santo, que fue una promesa del Padre, que es algo que es para todos los creyentes, que es algo que no lo tenemos en el Antiguo Testamento, pero sí lo tenemos profetizado en el Antiguo Testamento que iba a venir. Y Jesús dijo que de hecho nos convenía que Él se fuera para que viniera el Espíritu Santo. Si se recuerdan, Juan el Bautista también dijo, yo los bautizo con aguas, pero viene uno después de mí y Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Así que hace 8 días vimos la segunda parte donde defendimos por medio de varias escrituras y varios versos que la evidencia de que alguien ha recibido el bautismo del Espíritu Santo es que puede hablar en otras lenguas y hablamos qué son esas otras lenguas, cómo es que funcionan o por qué funcionan. Y vimos que alguien que ha sido bautizado con el Espíritu Santo necesita tener esa evidencia de haber o del hablar en otras lenguas. Y en esta tercera parte quiero hablar sobre cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo, porque ya hablamos qué es, ya hablamos cuál es su evidencia, ya hablamos para qué es, pero hoy queremos hablar cómo yo puedo recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y aquí quiero hacer un énfasis, hermanos. Las personas pueden recibir el bautismo del Espíritu Santo en diferentes maneras y la experiencia de cada quien puede ser diferente. De hecho, en el mismo libro de Hechos vemos que muchas personas fueron llenas del Espíritu Santo cuando alguien oró por ellas, cuando les impusieron manos, pero no siempre fue así. Quiero leer algunos versos para soportar esto que estamos diciendo. En Hechos 8:17 dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hechos 9:17 fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y en Hechos 19:6 dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, la mayoría de personas que reciben el Espíritu Santo, por los versículos que vemos, han sido usando esta experiencia de la imposición de manos. Pero hermanos, hay muchas otras personas que la reciben cuando están a solas o de alguna otra manera. Yo ya les compartí mi experiencia. Yo de hecho estaba hasta en otra iglesia en que me habían invitado a un culto de jóvenes y yo era invitado y ni siquiera estaban orando para que recibiera alguien el bautismo del Espíritu Santo, simplemente era una reunión de oración. Y ahí yo le dije, Señor, si esto es tuyo, si es cierto, porque yo había recibido este mensaje que les compartí
hace 8 días y hace 15 días. Y cuando yo recibí esta enseñanza dije, Señor, si esto es cierto, si así es como funciona, pues aquí estoy. Y allí, hermanos, nadie oró por mí, nadie estaba orando por ese punto, aunque sí estaba en una reunión de oración. Y ahí fue donde el Señor me regaló esta experiencia del bautismo del Espíritu Santo y de hablar en otras lenguas. Ahora, quiero enfatizar, algunas personas lo reciben y tienen una grandiosa experiencia y sienten como que les corre un calor, o algunos se desmayan, algunos dicen que sienten que algo les corre. Pero sin embargo, otras personas que sí reciben también el bautismo del Espíritu Santo no tienen ninguna emoción en lo absoluto, hermanos. Y esto ya lo hablé también en alguna de las series. Las emociones no son la base de las experiencias espirituales. Solo es un extra que algunas personas tienen, pero las emociones no son la base de las experiencias espirituales. Ahora, yo les puedo decir, hermanos, que sí es estar involucradas. Miren, y cuando yo alabo al Señor y mis emociones se van ahí también, hermanos, yo me pierdo. Tan me pierdo que los músicos se enojan conmigo porque no les hago las señas, no les aviso que hay que cambiar de canto. Yo estoy perdido, hermano. Entonces, bueno, eso no lo hagan ustedes, pero solo les quiero compartir que sí se involucran a veces. Entonces, eh, estamos viendo que en el libro de Hechos encontramos muchas veces que el bautismo del Espíritu Santo lo reciben por imposición de manos, pero hubo otras veces que no. Si ustedes recuerdan, vimos hace 8 días a Cornelio, a la familia de Cornelio, que les estaban predicando la palabra y cuando les estaban predicando la palabra, ¡pum!, ahí cayó el Espíritu Santo. Les puedo compartir otras experiencias. Yo conozco gente que cuando estaba lavando los trastes, cuando se estaba bañando, cuando iba manejando en el carro, no sé, el Señor, miren, algo que he aprendido y les quiero compartir en mi corta experiencia en la vida cristiana es que no podemos encerrar a Dios en una caja y decir, así tienen que ser las cosas. Hermanos, Dios es Dios y Él hace las cosas como Él quiere. No podemos hacer una doctrina de que, para que recibas el bautismo, alguien te tiene que imponer las manos, porque, bueno, miren, cuando Jesús sanaba, a veces sí les ponía las manos, otras veces decía, ay, vete, ya estás sano. Una vez escupió en el piso y yo hubiera dicho, oye, esa sí está un poco, interesante, pero hermano, Dios hace las cosas como a Él le place. Así que quiero dejarles esto en su corazón porque no a fuerza tiene que estar involucrada una gran emoción para que tú puedas recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? Ok, me gustaría compartir algunas instrucciones sencillas. Estas instrucciones las estoy extractando del libro de Pastor Wallace, así que si alguien quiere leer un poco más sobre ellas, las puede adquirir. Em, pero son instrucciones sencillas y después de seguir estas instrucciones y de orar por las personas, hermanos, miles han sido bautizados en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. De hecho, yo les compartí que Pastor Wallace para mí ese es su llamado, su ministerio, su don, el que otras personas reciban el bautismo del Espíritu Santo. Él va a estar con nosotros en finales de febrero, inicios de marzo, así que podemos aprovechar también ahí. Pero no te tienes que esperar a que él esté. Y te quiero compartir los pasos para que quien sea que escuche esta clase y siga estos pasos sencillos, hermano, quien sea puede recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y nadie te tiene que estar imponiendo las manos necesariamente. Tú lo puedes hacer. Eh, de hecho, les quiero compartir un tip. Hoy en día, creo que el Espíritu Santo se está moviendo tan fuerte, hermanos. Y el Señor Jesús está visitando a tantas personas sin necesidad de que alguien esté ahí presente. El Señor está empezando a moverse de una forma increíble. Pero bueno, vamos a ver los pasos. Son instrucciones sencillas, o espero que sean sencillas, hermano. Paso número 1. Escribí aquí pasos e instrucciones sencillas para que seamos bautizados con el Espíritu Santo. 1, arrepentirse. A fin de poder recibir el Espíritu Santo, primero debemos arrepentirnos y tener una experiencia genuina de ser nacidos de nuevo. Alguien que no ha nacido de nuevo, que no le ha entregado su vida al Señor Jesucristo, no puede recibir el Espíritu Santo. Este es el paso número 1, hermanos. ¿Ok? Paso número 2, que sean bautizados en agua. Ahora,
Reitero, esto no es una caja, hermanos, no, porque a lo mejor, pues, yo no fui bautizado en agua, pero recibí, está bien, pero les estoy dando lo que recomendamos, lo que recopilamos de las Escrituras. En la mayoría de casos, en el Nuevo Testamento, las personas fueron primero bautizados en agua. En Hechos 2:38, Pedro les dice, arrepentíos, dice paso uno, arrepiéntanse. Paso 2, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y paso 3, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, reiterando, uno, dijimos arrepentirse, dos, ser bautizados en agua. Como ya les mencioné, no es forzosamente un requisito porque Cornelio no era bautizado en agua, el primero fue bautizado en el Espíritu Santo y después sí fue bautizado en agua. Pero ¿por qué ponemos el bautismo en agua aquí, hermanos? Porque otra de las, o el tercer paso o instrucción que recomendamos para que podamos recibir el Espíritu Santo es ser obedientes. Y el bautismo en agua es un símbolo de obediencia a nuestro Señor Jesucristo. A veces el Señor requerirá que realicemos ciertos actos de obediencia antes que Él nos bautice con el Espíritu Santo. Por ejemplo, Hechos 5:32 dice, "Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a quién. ¿A quién le da Dios el Espíritu Santo? Ahí dice el versículo, a los que le obedecen. Y es cierto, hermanos, el bautismo en agua es una de las ordenanzas que el cristiano tiene que seguir. Por eso lo pusimos como paso número 2. Entonces, arrepentirse, ser bautizado en agua, ser obediente. Y aquí quiero hacer un énfasis. Quiero leer textualmente del libro de Pastor Wallace. En una ocasión lloré por un grupo de personas y todas ellas recibieron, a excepción de una joven casada, el bautismo del Espíritu Santo. Sentí el Señor mostrarle este pasaje en Hechos 5:32, el pasaje que acabamos de leer, y luego le pedí que orase. Enseguida, el Señor trajo a su mente una situación en la que ella no había obedecido y había actuado con engaño. Ella entonces fue, se disculpó y arregló las cosas. Y luego asistió a la iglesia el domingo siguiente y durante la alabanza y la adoración, sin que nadie le impusiera las manos, ella fue llena con el Espíritu Santo y habló en otras lenguas. Entonces, es importante, hermanos, que si alguien quiere recibir el bautismo del Espíritu Santo, tiene que tener una vida en obediencia al Señor. ¿Ok? Siguiente paso. Y este, hermanos, tal vez es uno de los más eh, difíciles, tal vez. Recibir el Espíritu Santo como un don. Muchos, ¿y qué tengo que hacer? ¿Y, y cuántos años de cristiano tengo que tener? ¿Y cuántos versículos me tengo que saber? No, hermanos. El Espíritu Santo es un don, es un regalo. Es importante entender que el bautismo del Espíritu Santo es un don, un regalo y que no tenemos que esforzarnos para obtenerlo, trabajar para ganarlo, perder el control de nosotros mismos. Sencillamente debemos relajarnos y recibirlo. Y yo he escuchado personas que dicen, no, es que yo siento que no me lo merezco, es que siento que hay cosas en mi vida, siento que no he leído la Biblia tanto, siento, hermanos, es un regalo. Cuando tú vas a una fiesta de cumpleaños, eh, espero que lleves un regalo para el cumpleaños. Y cuando tú compras el regalo, te pones a preguntar, ¿será que se lo merece? ¿Será que se ha portado bien? ¿Será que se ha pasado con 10 sus boletos en la escuela? No, hermanos, tú llevas un regalo porque tú quieres llevar un regalo, no estás revisando el currículum de la persona. Y así es, hermanos. De hecho, en Hechos capítulo 2:38, arremetíos, bautícese y recibiréis el don, el regalo. Es un regalo del Señor, de nuestro Padre, de Dios, el regalo del Espíritu Santo. Entonces, esto es algo que debemos de entender, hermanos. No es algo que nosotros tengamos que ganarnos, porque no hay forma de ganarlo. Por eso no hay, no hay cosas que nosotros pudiéramos hacer para ganarlo. Es algo que no podemos pagar. Y por eso Dios nos lo regala. Quiero leer un verso más en Lucas 11:13. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan.
Algún día alguien me preguntó, ¿qué necesito para recibir el Espíritu Santo? Bueno, ya dijimos, número uno, ser salvo o arrepentirse. Número dos, pues, que quieras obedecer al Señor, ¿no? Y ya te bautizaste, ¿no? Y yo le dije, y que se lo pidas, pídeselo. Así de simple, hermano, y sencillo, Señor. Yo ya les compartí mi experiencia, Señor, ya recibí esta enseñanza, dicen que tengo que hablar en otras lenguas, yo ya leí la Biblia, creo que esa es la forma correcta, creo que hay suficiente soporte para decir eso. Aquí estoy. Si es tu voluntad, Señor, aquí estoy. Y en ese momento, no les voy a decir, uy, recorrió un rayo, me cayó del cielo y se abrió y escuché una voz. No, no, no. Simplemente empecé a hablar y así fue como funcionó, hermanos. Ah, nuestro Padre Celestial da el Espíritu Santo a quien se lo pida. Siguiente instrucción. Es algo que nosotros tenemos que recibir por fe. No recibimos el bautismo del perdón, nosotros recibimos el bautismo del Espíritu Santo por fe, no por sentimientos. Y aquí quiero hacer un énfasis en lo que mencioné al principio. No es, es que no siento, es que sí siento. Nosotros tenemos que creer y decirle, Señor, aquí estoy, quiero recibir el don del Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, el toque. Ya vimos varios nombres que se utilizan en el diccionario cristiano. Algunos puede que tengan grandes experiencias espirituales, pero otros no las tendrán. Sin embargo, si hay incredulidad en nuestro corazón, eso sí, hermanos, va a evitar que recibamos, porque el bautismo del Espíritu Santo se recibe por fe. ¿Y qué es fe? Fe es creer, aunque no lo vea. Hebreos capítulo 11 dice después, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es un regalo que el Señor quiere dar, que el Padre se los da a quien se lo pidan. Yo ya me arrepentí, soy salvo, me he bautizado en agua, estoy en obediencia. Entonces, sé que es un regalo de Dios, que no hay algo que yo tenga que hacer para recibirlo. Y entonces yo tengo que creer y pedir fe para que nuestro Padre Celestial nos dé el don del Espíritu Santo. Quiero leer un versículo, de hecho en Gálatas capítulo 3 versículo 2. Dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Y miren, aquí hay una iglesia donde ellos sí ponían requisitos, para hacer esto tienes que tener esto y tienes que seguir el paso A, paso B, paso C, y no puedes hacer esto si no vienes vestido así, etcétera. Bueno, no voy a ahondar en iglesias así, pero han de conocer ustedes alguna. Y Pablo les está diciendo a los Gálatas, hey, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo por obras? ¿Hicieron algo para recibirlo? ¿O solo porque tuvieron fe y creyeron? Y hermanos, esto es algo que nosotros tenemos que entender. Nosotros recibimos el Espíritu Santo por fe, como he mencionado anteriormente. Ahora, ¿quién es el que nos bautiza? Vamos a leer el Juan 7:37. Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es importante comprender que Jesús es quien bautiza en el Espíritu Santo. Nosotros acudimos a Él, al Señor Jesús. No acudimos a una iglesia, no acudimos a un pastor, a un predicador, a un profeta. Quien nos bautiza no es una persona, es nuestro Señor Jesucristo el que nos bautiza, hermanos. Así que por eso les estoy compartiendo en esta clase. No necesitas a fuerza, voy a esperar que venga fulanito tal. No, tú puedes decirle, Señor, ¿me regalas esto? Quisiera tener este don del Espíritu Santo en mi vida. Lucas 3:16 dice, y esto Juan el Bautista lo está diciendo, yo la verdad os bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo y está hablando del Señor Jesucristo. Dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así que con este versículo estamos corroborando de que quien bautiza con el Espíritu Santo es nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, como el versículo que ya leímos de Juan 7:37 dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y creo que aquí está otro de los temas bien importantes. Si alguno tiene sed, venga a mí. Es decir, tienes que tener el deseo. Y ese es el siguiente punto.
Tienes que tener el deseo, el anhelo de tener ese don, de recibirlo. Debemos de tener el deseo de recibir. Recordemos que el Señor Jesús dijo, si alguien tiene sed, ¿tiene usted sed del agua del Espíritu Santo? Si la tiene, puede acudir a nuestro Señor Jesucristo y beber y decirle, Señor, bautízame. Quienes han tenido esta experiencia de su interior, dice el Señor Jesús, salen ríos de agua, ríos de agua. Eh, quienes tienen hambre y sed serán quienes serán llenos. Y tristemente la razón por la cual muchas personas no son llenas del Espíritu Santo es que no tienen un verdadero deseo de recibirlo. Esto es algo triste, hermanos, porque como hemos hablado, el Espíritu Santo es la herramienta que nos catapulta para entrar a las experiencias sobrenaturales de Dios. Quien no tiene esta experiencia del bautismo del Espíritu Santo es como ir a la guerra sin fusil, literal, como decimos el dicho. No, no tenemos cómo catapultar nuestra vida espiritual. Y en el siguiente punto, hermanos, eh, el versículo otra vez de Juan 7:37 dice, si alguien tiene sed, pues venga y beba, ¿verdad? No nada más es, ya vine sí, pues hay que hacer lo que Dios quiera. Miren, hermanos, con todo respeto y no quiero ofender a nadie, pero quien dice que sea lo que Dios quiera no conoce a Dios. Aquí no dice, si alguien tiene sed, pues a ver qué pasa. ¿Qué dice aquí? Si alguien tiene sed, venga y beba. Tú tienes que accionar. No debemos de ser pasivos, debemos de accionar. Y aquí escribí, normalmente al recibir el bautismo en el Espíritu Santo está nuestra parte, que es natural, Señor, yo lo quiero recibir. Y está la parte de Dios que es sobrenatural, que es que Él te envía, hermanos. El bautismo, el don, te da el don del Espíritu Santo. En otras palabras, nosotros debemos de hacer lo posible antes de poder esperar que Dios haga lo imposible. Así que no seamos cristianos pasivos. Cuando alguien me dice que sea lo que Dios quiera, les dije el domingo, yo sé que Dios te quiere bendecir, yo sé que Dios te quiere sanar, yo sé que Dios quiere guardarte, yo sé que Él quiere lo mejor para ti, pero tú y yo necesitamos hacer nuestra parte. ¿Ok? Y para reiterar este ejemplo, quiero hablar sobre un versículo en Mateo capítulo 14, 28. Si alguien se acuerda de esta escena, el Señor Jesús los manda en una barca, Él se queda despidiendo a la multitud y cuando eh, él luego está caminando, empieza a caminar sobre las aguas y cuando lo ven los discípulos dicen, un fantasma. Y Pedro, bueno, él dice, soy yo, le dice el Señor Jesús, y Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Eh, y hermano, la respuesta del Señor a Pedro fue, ven, si alguien tiene sed, venga y beba. Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dice, ven. Y por la fe, hermanos, él obedeció las palabras del Señor Jesús. Y se produjo un milagro y Pedro comenzó a caminar sobre el agua. Sin embargo, no habría habido milagro si Pedro se hubiera sentado en la barca y no hubiera hecho nada. Imagínense que Pedro dice, bueno, pues que sea lo que Dios quiera, ¿no? Si es el Señor, pues pues ya veremos ahorita. No, hermanos, tú tienes que hacer tu parte y Dios hace su parte. Nuestra parte a la hora de recibir el bautismo del Espíritu Santo es abrir nuestra boca y pronunciar nuevas palabras que el Espíritu Santo nos dará utilizando nuestra lengua, nuestros labios y nuestra voz. Si recuerdan en Hechos capítulo 2, versículo 4, que ahorita vamos a leer, dice, en el día del Pentecostés ellos comenzaron a hablar. De hecho, leamos Hechos 2:4. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Entonces, cuando uno pide, Señor, quiero que me regales este don, uno tiene que empezar a hablar. Esa es tu parte, hermanos. Creer que Dios te lo va a dar y empezar a hablar. Ahora, no te estoy diciendo que ores, muchos empiezan a orar en español. Y yo les digo, hermano, cuando tú le pides al Señor que te bautice,
Por fe, tú solo abre tu boca, empieza a hablar, pero no estés pensando lo que estás diciendo, sino le estás pidiendo, Señor, regálame el bautismo del Espíritu Santo. Sé que voy a hablar en otras lenguas y dejar que fluyan. Ah, hechos que, bueno, ya leímos que hablaron en otras lenguas. Nadie puede hablar, hermanos, en dos idiomas al mismo tiempo. Así no deberíamos, como he estado diciendo, tratar de orar en español o en nuestro idioma natal. Las nuevas palabras o las lenguas pueden sonar extrañas para nuestra mente porque las desconocemos, obviamente, pero podemos comenzar con labios tal vez temblorosos, tal vez digamos solo una palabra, tal vez dos palabras. No dudemos, sino pronunciemos lo que el Espíritu Santo nos traiga a nuestra mente y confiemos que es el Señor el que nos da más palabras. Y me gustaría alentarlos, hermanos, a que si alguien no ha recibido el Espíritu Santo y si puede seguir estos pasos, ahí en su casa después puede reescuchar este audio y puede decir, Señor, ¿me regalas esto? Y si no, en la congregación, busque a alguien, hermano, busque a mí o a alguien de los líderes y ustedes pueden orar por mí para que yo pueda recibir el Espíritu Santo o ya sea alguna vez que se haga un llamado al altar por medio del pastor o de algún líder, ustedes pueden pasar y crean. Eh, quiero mostrarles una oración que normalmente hacemos o que yo recomiendo que hagan cuando alguien quiere recibir el Espíritu Santo. Y esto lo hago porque ustedes lo pueden hacer en casa. Y esta oración es, querido Señor Jesús, te doy gracias porque eres mi Salvador y mi Señor. Creo que tú eres quien bautiza en el Espíritu Santo y ahora te pido que me bautices en el Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas para que pueda glorificarte en un nuevo lenguaje. Dame el poder de ser un testigo valiente para ti. Recibo ahora por fe y te doy gracias, Jesús. Y en cuanto terminen de hacer esta oración, empiecen a hablar, hermanos. Esta oración es la que yo también he utilizado, aun cuando he estado en la congregación o cuando he orado por alguien. Yo les pido que repitan esta oración y entonces es comenzar a hablar. Ahora, bueno, con esto termino los puntos que espero que hayan sido sencillos. Uno, arrepentirse. Dos, ser bautizado en agua. Tres, ser obediente. Cuatro, saber que el Espíritu Santo es un don, es un regalo, que yo no tengo que hacer algo más o que lo tengo que ganar. Cinco, es recibir por fe, lo tenemos que creer. Seis, necesitamos tener el deseo de recibir. Siete, necesitamos beber para recibir, es decir, hacer nuestra parte. Orar y hablar. Ese es hacer nuestra parte. ¿Ok? Entonces, estos son los 7 pasos que espero que hayan sido sencillos. Y me gustaría casi concluir con lo siguiente, hermanos. Tal vez aquí hay muchos que ya han recibido esa experiencia, pero el recibir esta experiencia no es todo. No se terminó allí. Esto es algo que tiene que continuar, hermanos. Y la continua experiencia del bautismo del Espíritu Santo es algo que tiene que continuar en nuestras vidas. Y es maravilloso experimentar el bautismo del Espíritu Santo. Pero Dios desea que eso sea una experiencia continua en la vida de cada uno de nosotros, a fin de que día a día seamos llenos del Espíritu Santo. Yo sé que aquí voy a entrar en controversia con algunos porque algunos predican que no, que cuando uno es salvo ya recibió el Espíritu Santo y que como Dios no da el Espíritu Santo con medida, porque la Biblia dice que Él da el Espíritu Santo sin medida, que entonces no podemos hablar de experiencias continuas, de ser llenos del Espíritu Santo continuamente. Bueno, solo tengo un problemita con ese punto de vista y lo voy a leer en 2 versículos. El día de Pentecostés los discípulos fueron llenos del bautismo del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? En Hechos 2:4, todos, ya de esto lo hemos hablado varias veces. En Hechos 2, están todos juntos, unánimes, orando, caen lenguas como de fuego, empiezan a hablar en otras lenguas, y glorificaban a Dios, abrieron la puerta de lo sobrenatural, de ahí predicó Pedro, se convirtieron 3,000, hubo sanidades, milagros, increíble. Ok, pero esos mismos discípulos los encontramos ahora en Hechos capítulo 4, versículo 31.
Y dice, y cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ah, caray. Entonces, ¿no fueron llenos en Hechos 2? La respuesta es sí, hermanos. Sí fueron llenos en Hechos 2, pero esto es una experiencia que debe ser continua en nuestras vidas. Y les voy a dar un verso más. Otro pasaje que destaca esta verdad se encuentra en Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. De nuevo, entonces, ¿no habían sido llenos en Hechos 2? ¿No habían sido llenos en Hechos 4:31? Pues la respuesta es sí, pero esta es una experiencia continua. Y aquí, hermanos, el apóstol Pablo no está hablando de la experiencia inicial del bautismo del Espíritu Santo, sino de la experiencia continua. Las palabras sed llenos está en tiempo presente continuo y el significado en griego es ser llenos y seguir siendo llenos. Es algo que tenemos que ser constantes. Voy a hablar un ejemplo muy burdo, discúlpeme, no quiero que alguien lo tome a mal, pero mi papá es mecánico y ya nosotros llenamos, hacemos los cambios de aceite y llenamos el carro de aceite. Y ya nos olvidamos, se acabó el problema, ¿no? Cada que vamos a salir a un viaje, ¿qué creen que tenemos que hacer con el carro? Revisar si está bien el nivel de aceite. Y si le hace falta, hay que echarle aceite. O el aire a las llantas. O la gasolina, etcétera. Solo estoy dando un ejemplo burdo, hermanos. Es una experiencia que tiene que ser continua en nuestras vidas. Por la gracia del Señor necesitamos ser continuamente ser llenos del Espíritu Santo. Y ahora la pregunta es, ok, si yo ya oré, yo obtuve esa experiencia de ser bautizado en el Espíritu Santo, hablé en otras lenguas, entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, vamos a leer a Efesios capítulo 5, versículo 19. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Así que debemos de cantarnos cantos espirituales a nosotros mismos y también cantar en otras lenguas. Y aquí quiero enfatizar esto. Aquí lo que lo que quiero decir, hermanos, es que cuando ustedes estén alabando al Señor, también lo pueden hacer en otras lenguas. Es una forma de ser llenos otra vez. ¿Cómo más? Una clave vital para seguir siendo llenos del Espíritu Santo es orar diariamente en otras lenguas. Primera de Corintios 14, 2 y 4 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y el verso 4 dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quien hablar en lenguas, hermanos, trae edificación para tu vida. Y sí, el apóstol Pablo aquí le está diciendo, no lo hagan en la iglesia porque pues nadie les va a entender, pero en tu casa tú puedes hablar libremente, o en el coche, o cuando estás haciendo qué hacer, o cuando estás en el metro. Yo les he compartido que mis tiempos más largos de orar en lenguas es cuando saco a caminar a mis perritos, porque tomo casi 2 horas de viaje. Entonces son muy buen tiempo que aprovecho, hermanos. Así que deberíamos de orar en lenguas no solo en nuestros momentos de oración en la iglesia, sino también en otros momentos, cuando limpiamos la casa, ya dije, lavamos los platos, conducimos, cuando realizamos otras obligaciones. El apóstol Pablo era constantemente lleno, él se estaba siendo lleno, como dijimos, es presente continuo y era poderosamente usado por el Señor. Y él dice en 1 Corintios 14, 18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. O sea, el apóstol Pablo todo el tiempo que podía, él hablaba en lenguas y nos anima a hacerlo. Resumen, a fin de que recibamos el bautismo del Espíritu Santo, como ya hablamos, debemos arrepentirnos y ser salvos. Esto es un pilar que no se puede mover. Dos, en el Antiguo Testamento el término la promesa del Padre se refiere a esta experiencia. Para aquellos que dicen, no, es que como no está en el Antiguo Testamento,
no es cierto. El Antiguo Testamento estuvo profetizado. El bautismo del Espíritu Santo es una segunda experiencia, como también vimos en la primera clase. Muchos piensan que cuando uno es salvo recibe el Espíritu Santo. No, es una experiencia totalmente diferente a la de la salvación. Es una experiencia subsiguiente a la salvación. El bautismo del Espíritu Santo no fue dado solo a la iglesia primitiva, es para todos los creyentes. Y ahí vimos un versículo que decía que es para los que están lejos, para los que están cerca, para todos aquellos que el Señor llamare. El Espíritu Santo se da gratuitamente a todos los que tengan sed. La señal inicial que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo es que hablamos en otras lenguas, y esto lo vimos la clase pasada y creo que lo pudimos demostrar con varios pasajes. El propósito principal del bautismo del Espíritu Santo es recibir poder. Como vimos, acuérdense que hablamos de la palabra dinamita, porque la palabra griega poder es dínamos, y hablamos de la palabra dínamo. El dínamo hablamos que es una máquina que produce electricidad continuamente. Por eso el Señor Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es algo continuo que está saliendo. Después de recibir esta experiencia, es importante continuar siendo llenos del Espíritu Santo. Y hermanos, hemos llegado al final de este estudio, de este año, y me gustaría subrayar algunos puntos importantes del por qué hicimos esta serie. Así que lo voy a leer porque lo escribí para que no se me olvidara. Ahora que hemos llegado al final de nuestro estudio, me gustaría subrayar unos cuantos puntos importantes. La intención de Dios es que nuestra vida cristiana sea una búsqueda de perfección en Cristo emocionante, satisfactoria, desafiante y vivaz. Hermanos, ser cristiano es emocionante, o debería de ser emocionante. Si no lo es, hay que revisar qué está pasando. La vida cristiana es una vida activa de buscarse conformados a la imagen de Cristo y avanzar hacia la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es la meta de un cristiano? Cristo en nosotros. Mire, cuando ya puedas descansar es cuando Cristo haya sido formado en ti. Ay, sí, ya te podré decir. Y creo que no vas a poder decirlo porque aquellos que han leído la vida de Cristo, etcétera, el libro de la vida de Cristo, saben que cuando uno llega a la madurez es tiempo de dar. La semilla se siembra, crece, da fruto, es cosechada, es molida, es metida en el horno y ya está lista para convertirse en pan. ¿Y qué se hace con ese pan? Alimentar a otros. Es para ayudar a otros. Bueno, ese fue un comercial. Primera de Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Y hermanos, aquí les traigo una noticia por si no sabían. Aquí para mí está la simplicidad del Evangelio. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que ya no somos libres para vivir nuestra vida de la manera que nosotros queremos vivirla, porque ahora pertenecemos a otro, a quien debemos nuestra lealtad, a quien debemos mirar para obtener guía, dirección, siguiendo fielmente donde quiera que Él nos dirija. Y esto sucede cuando tú y yo somos conscientes que antes de que Cristo viniera a nuestras vidas no éramos nada, estábamos desesperadamente perdidos y terriblemente solos en nuestro pecado y condenados al castigo eterno, hasta que vino nuestro Señor Jesús y nos levantó, nos salvó, Él murió por nosotros. Por lo tanto, hermanos, le debemos la vida. Fuimos comprados por su sangre, fuimos comprados por precio. ¿Ok? Entonces, nuestra vida debe de seguir lo que Él dice. Pero ahora déjame decirte algo porque Dios no espera, hermanos, que nosotros le busquemos sin ayudarnos, sin guiarnos. Y esto es algo que a mí me emociona de la caminata cristiana. No, no es un lugar donde te dicen, tienes que hacer estas normas y tienes que seguir esto, y no te dicen ni cómo, ni te ayudan a hacerlo, no, hermanos. El Señor te dice, esto es lo que tienes que hacer. Este es el camino. Esto vas a pasar en este camino. Y aquí están las herramientas para que lo logres. Y además, voy a ir contigo. Para mí esto es increíble, hermanos.
Él no quiere que hagamos este viaje en esta tierra solos, ni espera de nosotros que peleemos las batallas de la vida sin Él. Su palabra nos dice que Él nunca nos abandonará ni nos dejará. En Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Esta serie que hemos visto de cimientos tiene el propósito de que los creyentes puedan encontrar respuestas a las muchas preguntas que puedan surgir después de haber dado su vida al Señor. Ok, ya soy cristiano, ya lo entregué, ¿y ahora qué sigue? Ah, ve la serie de cimientos, le vas a poder decir ahora. El deseo de Dios es darnos entendimiento a cada uno de nosotros acerca de sus caminos. Y por la gracia de Dios, hermanos, oramos para que este estudio de cimientos le inspire a cada uno de aquellos que lo escucha a continuar fervientemente buscando al Señor con todo su corazón, porque sin ninguna duda, Él es digno. El propósito de esta serie fue compartir qué es, porque muchos hablamos, predicamos en los domingos ciertas cosas, pero, ajá, pero ¿qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es? Y por eso así le pusimos de título a toda esta serie, ¿qué es? ¿Qué es? Y que me dejé compartir aquí. Y el anhelo, hermanos, del corazón de Dios es que nosotros crezcamos, que caminemos, que maduremos, que lleguemos. Pero si no tenemos buenos cimientos, todo lo que construyamos se puede o seguramente caerá. Así que espero que esta serie haya sido de ayuda, no solamente para ustedes, sino para quien la escuche. Y no solamente para quien la escuche, hermano, si tú compartes hoy ahora del Señor a alguien y te pregunta, bueno, ¿y qué sigue? Hermano, agarra esta serie y no te estoy diciendo, dale el link y no, tú puedes utilizar esta serie para decir, tienes que arrepentirte, tienes que ser salvo, tienes que pasar el proceso de justificación, tienes que pasar el proceso de liberación, tienes que pasar por el bautismo del Espíritu Santo y que nosotros podamos ayudar a otros a tener buenos cimientos y que puedan crecer, que podamos crecer en esta vida cristiana hasta que un día lleguemos todos a la perfección, que es lo que el Señor está buscando de nosotros. Me gustaría orar y entregar esta última sesión de este año en las manos del Señor y espero, hermanos, que en sus vidas esto haya sido de bendición. Padre, gracias te doy porque en tu bondad, en tu misericordia, has permitido que hayamos terminado este año con esta serie. Gracias porque yo sé que tú tienes un propósito y sé, Señor, que esta palabra llegará a personas que van a tener corazones dispuestos a escuchar, dispuestos a actuar. Señor, yo te pido que no sea solamente palabra, sino que tu poder sea impartido cuando alguien escuche estas clases, esta serie, y Señor, que tú puedas formar en nosotros tu corazón, que puedas formar en nosotros tu carácter y que podamos cada uno de los que estamos escuchando tener cimientos fuertes para caminar hacia lo que tú tienes para nuestras vidas. Gracias te doy, Señor, y bendigo a cada persona que escuche estas clases. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Padre nuestro. Amén y amén.